El primer miembro de Wu-Tang Clan que alcanzó el éxito, además de ser uno de los más populares, es uno de los raperos más carismáticos que existen. Con una voz áspera, energía cruda y creativa, se diferenció del resto. Clifford Smith Jr. nació el 2 de marzo de 1971 en Hempstead, Long Island, Nueva York. Es el hijo del medio entre dos hermanas. Clifford dividió su infancia entre la residencia de su padre delincuente en Long Island y la casa de su madre en Staten Island, pero él junto a sus hermanas fueron criados por su madre. A una edad temprana comenzó a jugar lacrosse y sigue siendo un apasionado seguidor de este deporte. Clifford asistiría a New Dorp High School, pero abandonó la escuela antes de poder graduarse. En ese momento empezó a comprar y vender drogas, pero gracias al rap encontró una salida. Fue en Staten Island donde se hizo amigo de Robert Dex y sus primos Gary Grice y Russell Jones. Durante esos años el adolescente problemático pasaba el rato y rapeaba con ellos. Años más tarde, después de que sus amigos sufrían reveses en la industria discográfica, pasaron a llamarse Reza, Jizza y Old Dirty Bastard. Juntos reunieron a viejos amigos, incluido Clifford, junto con otros raperos como Ghostface Killah, Inspectah Deck, You Got, Rick One y Masta Killa para formar el grupo Wu-Tang Clan en 1991. Clifford pasó a llamarse Method Man, el nombre se origina de la película de Kung Fu de 1979 del mismo nombre. En 1992 el grupo lanzó su sencillo debut Protect Your Neck y posteriormente firmaron con Low Records. En 1993 lanzaron su álbum debut Enter the Wu-Tang Dirty Sick Chamber, en donde Method Man tiene el gancho de la canción Cream, una de las canciones más memorables del grupo. Method Man también tiene su propia canción en el álbum llamada Method Man. Gracias al innovador contrato de Wu-Tang Clan con Low Records, que permitía a los miembros del grupo firmar acuerdos en solitario con cualquier sello que eligieran, Method Man firmó un contrato con Def Jam y en 1994 lanzó su álbum debut Tickle. Tickle, con un sonido oscuro y siniestro, entró en el Billboard 200 en el número 4 y en el número 1 de los mejores álbumes de R&B Hip Hop. Con el tiempo también obtuvo el estatus de platino y generó sencillos exitosos como Bring the Pain, Release Yourself y You Real I Need, que luego hizo remix con Mary J. Blige y ganó el premio Grammy en 1995. Durante este tiempo, Method Man se hizo amigo cercano de Notorious B.I.G. Fue el único rapero invitado que apareció en su álbum debut Ready to Die en la canción The What. Rápidamente se convirtió en una de las voces más solicitadas del hip hop. Method Man comenzó a aparecer en numerosos temas de otros artistas. Aparte de aparecer en el álbum debut de Biggie en 1994, también apareció en las canciones Hard to Kill de Spice One y en No Hawk de Shaquille O'Neal. En 1995 se asoció con el también artista de Def Jam Redman para el éxito How High. También hizo la canción de Riddler para la banda sonora de Batman Forever. A lo largo de 1995 y 1996 continuó apareciendo en los álbumes de sus compañeros de Wu-Tang Clan como Old Dirty Bastard, Dirty Dancing y Rawhide. Con Jason Gold y Shadow Boxing. Con Rick One en Ice Cream y Wu Gambinos. Y con Ghostface Killah en Boxing Hand. En el álbum Oliver for Cuban Link de Rick One, Method Man adoptó su personalidad de Johnny Blaze.
Posteriormente el concepto se convirtió en el nombre de una revista de rap e incluso en una línea de ropa. En 1996 apareció en la canción Got My Mind Made Up junto a Dogg Pound y Redman del cuarto álbum de Tupac, All Eyes on Me. De esta manera Method Man se convirtió en el único rapero en estar en un álbum de Biggie y Tupac mientras aún estaban con vida. Ese mismo año volvió a colaborar con Redman en su tercer álbum en la canción Do What You Feel. Y de igual forma en el tercer álbum de Mobb Deep en la canción Extortion. Y hizo aparición actuando de sí mismo en la película The Great White Hype. A principios de 1997 apareció en el sencillo Hit 'Em High junto a Be Real, Coolio, LL Cool J y Busta Rhymes para la banda sonora de Space Jam. A mediados de 1997 Wu-Tang Clan volvió a reunirse para lanzar su segundo álbum, Wu-Tang Forever. El álbum tuvo críticas buenas y malas, los críticos estaban confundidos por los temas que se tocaban en el disco, se mostraron menos entusiastas. Sin embargo, comercialmente le fue muy bien, el álbum vendió 600,000 unidades solo en su primera semana y el grupo recibió una nominación al Grammy. Method Man por su parte sintió que el álbum estaba adelantado a su tiempo y que las personas no entendieron de lo que se estaba hablando. A finales de 1997 apareció en la canción 4, 3, 2, 1 del séptimo álbum de LL Cool J junto a Redman, Cannibals y DMX. Ese mismo año hizo breves apariciones en las películas Copland y 187. En 1998 lanzó su segundo álbum, Tickle 2000 Judgment Day, que era la continuación de su álbum debut. El álbum estuvo fuertemente influenciado por las teorías del apocalipsis que rodeaban el fin del milenio. También adoptó un enfoque más expansivo, llenando el álbum con parodias entre canciones. Debutó en el número 2 en la lista Billboard 200 y en el número 1 en la lista de álbumes Top R&B Hip Hop, vendiendo 411,000 copias en su primera semana. El álbum se vendió mejor que el primero, impulsado por las canciones Judgment Day y Break Ups to Make Ups. Además de lanzar el álbum, Method Man había pasado gran parte de 1998 haciendo despegar su carrera como actor. Después de obtener algunos papeles secundarios, hizo su primera aparición destacada en la pantalla grande en Belly, junto a Nas y DMX. Ese año también hubo una destacada colaboración con el grupo Onyx, junto a Rick One en la canción The Worst. En 1999 Method Man fue parte del exitoso Hard Knock Life Tour con Jay-Z, Redman, Ja Rule y DMX. Durante esta gira Method Man aprovechó su creciente amistad con Redman y grabaron Blackout. Fue lanzado a fines de septiembre, debutando en el número 3 en la lista de Billboard 200 con impresionantes ventas. El álbum alcanzó rápidamente el estatus de platino, siendo muy elogiado, impulsado por las canciones Darrow Wilder, Serial Killer, 1212, Tear It Off y You. Microphone checker, swinging sword lecture, closing down. Tupac, we roam, cellular phones, dot map, back in. Through the back window I crept, silent as a mouse on the set. You fish cake niggas, stay lippin' off. Did your mama? Lyric is A-ball, batter up, play ball, fuck y'all. I throw the 5 in the power, Papa Willie with the flip modes, toilet bowls explode when I gets down, rip sound with this thick style. Traces of lipstick on my collar. Maybe you gotta do some more. Ready to rock 'em, sock 'em, renovate your apartment when these. A lo largo de 1999, Method Man también se mantuvo apareciendo en los álbumes en solitario de su compañero de Wu-Tang Clan y apareció en el sencillo End Together Now de Limp Bizkit. Él y todo el grupo tuvieron su propio videojuego de pelea llamado Wu-Tang Shaolin Style.
A principios de 2000 hizo aparición en el segundo álbum de Ghostface Killah, Supreme Clientele, en la canción Buck 50 junto a Cappadonna, Redman y Maz Tequila. I heard y'all kids is about that. Psychotherapy, you bugging. Light circuits off, 33rd of my name Ghost, don't get caught up in my chains or the way that I... A finales de ese año, Wu-Tang Clan regresó con su tercer álbum, The W. Las críticas fueron mixtas. Presentó una mejora con respecto a Wu-Tang Forever, pero nada comparado con su increíble debut. Holocaust from the land of the lost. Behold the bell. Can't stand Bentleys, they cost too much. Can't wanna get... Después de completar el disco, Method Man se reenfocó en su carrera como actor. A principios de 2001 hizo un mes de apariciones interpretando a un joven gángster en la serie de drama carcelario Oz de HBO. El mismo año se volvió a asociar con Redman para la banda sonora How High, para la película del mismo nombre que ambos protagonizarían, y que llegó a los cines a finales de año. La película fue bien recibida por la audiencia. Al mismo tiempo, el cuarto álbum de Wu-Tang Clan, Iron Flag, fue lanzado. En 2003, Method Man no estaba contento con la decisión de llevar a Wu-Tang al mundo de la moda con Wu-Wear, a pesar de que la marca era una importante fuente de ingresos para el grupo. Cuando Wu-Wear comenzó a hacer zapatos, zapatillas y pantalones, era un material de mala calidad. Nunca usé esa mierda. No fue hasta 2004 que Method Man lanzó su tercer álbum, Tickle Zero, The Prequel. Debutó en el número 2 en la lista Billboard 200 y fue certificado oro. El álbum recibió críticas mixtas en su mayoría por su falta de cohesión, producción y sonido general. Las canciones más exitosas fueron What's Happening con Busta Rhymes y After Party con Ghostface Killah. Come on! I came to bring the pain, more hard to the brain. Never believe in you niggas. Come on! Go ahead and babble, you can watch me patient. It's the Ghostface package for a friend here, right by the... I say my girl like to party all the time, Ghost. Method Man luego expresó su descontento con el producto final y criticó a los productores ejecutivos del álbum, uno de ellos Diddy. Def Jam sugirió traer a Half Pierre y Diddy. ¿Quién soy yo para discutir? Puff sabe cómo vender algunos discos, pero esa no era la dirección a seguir, y yo sé de eso. Debido a la popularidad que tenía el dúo junto a Redman, tuvieron su propia serie Meth and Red, que se transmitió por Fox, pero fue cancelada antes de terminar. Ese año también apareció en la película Soul Plane y Scary Movie 3, y tuvo su propio personaje de pelea en el popular juego Def Jam Fight for New York. En 2005 hizo aparición en el segundo y último álbum de Prof en la canción High Roller junto a Be Real. En el quinto álbum de Ghostface Killah en la canción 9 Milli Bros. En el segundo álbum de Maz Tequila en la canción Iron God Chamber, entre otras muchas colaboraciones. With the passion to Christ, stay fully loaded, equipped with get mad, get smashed and get another zip bag of drum. También tuvo un papel menor en la película Venom. En 2006 Method Man publicó su cuarto álbum 421 The Day After, que contó con la participación de muchos miembros de Wu-Tang, incluido un verso póstumo de ODB. Debutó en el número 8 de la lista Billboard 200. Esta vez un Method Man más enfocado volvió a sus raíces de hip hop y tanto los fanáticos como los medios se dieron cuenta. Este fue uno de los esfuerzos en solitario más fuertes de Method Man, pero el álbum no tuvo un buen desempeño comercial debido a que no tenía un sencillo o video, por lo que Method Man se mostró descontento con su propio sello. Sin embargo, realizó una fuerte gira por todo el mundo para promocionar el álbum. Después se habló sobre varias razones de los problemas entre él y su sello Def Jam. Si bien atribuyó la mayor parte de la culpa a Def Jam, Method Man asumió su parte de la culpa por ceder ante su sello discográfico. Este mismo año tuvo un conflicto personal y publicitado con la presentadora de televisión Wendy Williams. Ella habló al aire sobre la esposa de Method Man. Dijo que tenía cáncer, que era algo que él quería mantener en privado y que los miembros de su propia familia aún no sabían. Cuando Method Man escuchó esto por primera vez se enojó mucho y la insultó. No le haces eso a nadie, di lo que quieras sobre mí, no digas nada sobre mi familia. Stupid ass bitch. Ese año también criticó a Diddy. Method Man criticó las decisiones de Diddy sobre Do It The Final Chapter, el segundo álbum póstumo de Notorious B.I.G., diciendo que Biggie nunca habría trabajado con alguno de los raperos que salían en el álbum. Tienen negros en ese álbum con los que Big nunca hubiera colaborado. En 2007 hizo aparición en el tercer y último álbum póstumo de Old Dirty Bastard, A Song Unique. También el séptimo álbum de Ghostface Killah en 3 canciones, Yolanda House, Paisley Daddy, Killa Lipstick. Now can it be that you hot, Lord? You did some shit on the Going brother like Mr. C, you can find me fucked up. time we took it back to the block. The task force coming. Feet no calluses, her father owns 6 Palestine. My fifth attack with the biscuits, a hit chick. Now I'm number. Y en el sexto álbum de Redman en la canción Blow Trees. Hey yo, move
Duval, rollin', haters out. Yo, my brother do yo. Method Man. A finales de ese año también estuvo presente en 8 Diagram, el quinto álbum de Wu-Tang Clan. El álbum fue lanzado 3 años después de la muerte de Old Dirty Bastard. Ese mismo año se lanzó un sencillo llamado New York, New York, que se hizo popular. Yo, I thought this round with how y'all feeling this bitch. I'm fitting to spit in these rap songs. If you're misunderstood, Prince, what with the... En 2009 el dúo Method Man y Redman se volvió a reunir para lanzar su segundo álbum, Blackout 2. Fue lanzado 10 años después de Blackout, álbum que se colocó en la parte superior de muchas de las mejores listas de álbumes de 1999. Blackout 2 debutó en el número 7 en Billboard 200 y en el número 2 en el Top R&B Hip Hop Albums. En ese momento, Meth, como también se hacía llamar, anunció que su próximo quinto álbum se titularía Crystal Meth y sería lanzado en 2009 también, pero se pospuso. Más tarde dijo que se lanzaría a principios de 2010. En 2010 Meth dijo que saldría en 2011, sin embargo el álbum se pospuso nuevamente. Ese mismo año lanzó un álbum colaborativo, Wu Massacre, con los miembros de Wu-Tang, Rick One y Ghostface Killah. Después comenzaron a circular rumores de que el proyecto se trataba de un nuevo grupo, pero Method Man refutó estas afirmaciones. Para ese entonces Meth había cambiado su imagen como amante de la hierba, ya que al asistir a reuniones escolares de sus hijos quería ser tomado en serio y visto como un padre responsable. En 2012 confirmó que el álbum saldría en 2013, pero tampoco salió. En 2014, después de una larga pausa, Wu-Tang Clan lanzó su sexto álbum, I Better Tomorrow. Por su parte, Meth siguió posponiendo Crystal Meth. Sin embargo, en 2015, Method Man lanzó su quinto álbum, The Meth Lab, bajo Hang On Music y Tommy Boy Entertainment. Un álbum al que también se le considera un mixtape y debutó en el número 57 en Billboard 200. El álbum presenta apariciones especiales de Redman, Genome, Street Live y miembros de Wu-Tang Clan, Ring One, Spectatec y Master Killah. Ese año criticó a RZA sobre la prohibición comercial de 88 años del álbum de Wu-Tang Once Upon a Time in Shaolin, que se limitó a una sola copia vendida y es la obra musical más cara jamás vendida. En 2018 Method Man lanzó su sexto álbum, Meth Lab Season 2 Delirium, sirviendo como una secuela del álbum anterior. El álbum cuenta con varios artistas invitados, incluidos North, Redman, Sheek Louch, Snoop Dogg, entre otros. Desde 2018 Meth no ha sacado ningún álbum en solitario colaborativo, se ha concentrado en su carrera como actor apareciendo en muchas películas, series y programas de televisión, algo que hace desde los 90s. Actualmente tiene un papel destacado en la serie producida por 50 Cent Power Book to Ghost. Method Man a lo largo de su carrera ha aparecido en más de 200 canciones como artista destacado. A mediados de los 90 era una estrella y ha conservado un estatus legendario a pesar de que ya no es tan popular. Method Man tenía o tiene esa capacidad de convertir una canción en algo grandioso con sus apariciones. Si te ha gustado este video dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.